Para finalizar el capítulo de propiedades físico-químicas, vamos a conocer los sistemas heterogéneos. Para comenzar, nos vamos a preguntar ¿qué es un sistema heterogéneo? Para ello, tenemos una primera definición, que un sistema heterogéneo físico-químicamente está formado por dos o más fases y se va a poder reconocer ya que se va a apreciar las distintas partes que componen el sistema. Por ejemplo, en la imagen se puede observar claramente dos fases. La superior es aceite y la parte inferior es agua. Es un claro ejemplo de sistema heterogéneo. Tenemos también una segunda definición, que un sistema heterogéneo es aquel donde una sustancia se encuentra dispersa en otra y que esta solución donde va a estar dispersada la sustancia tiene que ser insoluble. Por ejemplo, en la imagen podemos ver que la sustancia de color blanco se encuentra dispersa en este líquido rojo. Es necesario conocer cuáles son los componentes del sistema heterogéneo. En primer lugar tenemos a la fase dispersada. Como podemos ver, la sustancia color amarillo. En segundo lugar tenemos la fase dispersante, que es el líquido celeste. Y por último tenemos el estabilizante, que se va a encontrar en la interfase. Va a influir en la superficie de contacto entre la fase dispersada y la fase dispersante. Con respecto a la clasificación, los sistemas heterogéneos pueden ser de tres tipos. La primera, según la afinidad por el medio de dispersión, y estas se clasifican en liofílicos y liofóbicos. También tenemos según el tamaño de la fase intermedia. Pueden ser solución, coloide o suspensión. Y finalmente, cuál nos vamos a enfocar más es según la naturaleza o estado de agregación. Y los tipos de sistemas va a ser el resultado de la combinación de los tres estados, sólido, líquido y gaseoso. Comencemos con algunos ejemplos. Si la fase dispersante es un líquido y la fase dispersada es un sólido, este tipo de sistema se le conoce como suspensiones. Un ejemplo son los esmaltes. Si en el caso la fase dispersada es un líquido, se va a conocer como emulsión. Es muy común en productos cosméticos que son las cremas. Ahora, si la fase dispersante es un gas y la fase dispersada es un líquido o un sólido, este tipo de sistema se le conoce como aerosol. Comencemos con las emulsiones. Como sabemos, una emulsión es una dispersión heterogénea y que va a estar constituida por dos fases líquidas inmiscibles entre sí o insolubles entre sí. Y hay que tener en cuenta que una de las sustancias va a estar finamente dividida, dispersada o distribuida en el seno de la otra. Además, en una emulsión vamos a encontrar una fase acuosa. Esta fase acuosa lo vamos a representar por la letra W. Vamos a encontrar también una fase oleosa. Esta fase oleosa tiene que ser por lo tanto de naturaleza grasa, lipídica, que debe ser inmiscible, insoluble con la fase acuosa y vamos a representarla con la letra O. Si en una emulsión la fase dispersante es la fase acuosa y la fase dispersada es la fase oleosa, vamos a denominar este tipo de emulsión oleoacuosa. Si observamos las partículas oleosas, nos vamos a percatar que van a estar rodeadas por las partículas acuosas y se va a representar por OW. Pero en el caso de una emulsión cuya fase dispersante es la fase oleosa y la fase dispersada es acuosa, se va a llamar emulsión acuo-oleosa. Y si observamos que la fase acuosa, las partículas van a estar rodeadas de la fase oleosa y lo vamos a representar por WO. Es necesario mencionar que en las emulsiones estará presente una sustancia llamada emulgente que se encontrará en la interfase, es decir, entre la fase acuosa y la fase oleosa. Como pueden observar en la imagen, el emulgente se encuentra entre la partícula de aceite con el agua. Entonces el emulgente debe ser una sustancia anfifílica, es decir, debe tener afinidad por ambas fases. Esta afinidad o atracción se puede expresar mediante el HLB o llamado también balance hidrofílico-lipofílico. Los valores de los emulgentes van a oscilar entre 3 y 20. Como pueden observar en la imagen, se puede observar los valores de HLB de diferentes sustancias. Ahora hablaremos sobre las suspensiones. Como se mencionó anteriormente, este sistema es una dispersión heterogénea
que está formado por un líquido y un sólido. Además, es importante mencionar que las partículas sólidas deben tener un tamaño superior a 0.1 micras. Como se puede observar en la imagen, a diferencia de una solución, las partículas sólidas se van a encontrar suspendidas en el medio. Las suspensiones tienen la característica de ser inestables, ya que tienen tendencia a la sedimentación, como podemos observar en la imagen, claramente cómo las partículas sólidas se han sedimentado. Entonces, este comportamiento o esta inestabilidad están involucrados numerosos factores, como por ejemplo el primero, el tamaño de partículas, la tensión interfacial sólido-líquido, la viscosidad del medio de dispersión. Entonces, para obtener una adecuada suspensión es necesario que cumplan con las siguientes características. El primero, que una suspensión debe permanecer lo bastante homogénea, al menos durante el tiempo que pasa entre la agitación del envase y la retirada del producto para su uso. En segundo lugar, el sedimento que se va a formar tiene que ser de fácil resuspensión cuando se aplique la agitación. En tercer lugar, la viscosidad tiene que estar equilibrada para que se dificulte la sedimentación de las partículas. Y por último, el tamaño de las partículas deben ser pequeñas y homogéneas, lo que va a proporcionar una textura más agradable. Gracias por su atención y no se olviden de seguirnos por nuestras redes y suscribirse a nuestro canal.